6 minutos. Renunció el director general de la BBC y esta ha sido una noticia del periodismo importante y renunció por cuenta de un documental que se hizo alrededor de Donald Trump. ¿Qué fue lo que pasó, Lucas? ¿Por qué renunció? Esto se da, Camila, por un documental que fue emitido una semana antes de las elecciones de noviembre pasado en los Estados Unidos, elecciones que finalmente gana y bueno, casi que arrasa Donald Trump y regresa en su segundo periodo a la Casa Blanca. Finalmente renuncian ayer domingo el director general de la BBC, Tim Davie, y la jefa de información de la cadena, Deborah Tornes, quienes presentan ayer su carta de dimisión. ¿Esto por qué? Porque la BBC fue objeto de críticas por un documental que, como le digo, fue emitido una semana antes de las elecciones de los Estados Unidos el año pasado y son señalados de haber editado de forma aparentemente engañosa un discurso de Donald Trump para dar la impresión de que este había insinuado, había invitado a la gente a atacar el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. ¿Esto por qué se da, Camila? Porque se filtra la semana pasada The Telegraph, un diario británico, publica un memorando interno de la BBC donde justamente se habla sobre este tema y qué pasó. En su discurso en Washington el 6 de enero de 2021, Trump dice lo siguiente: vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas. Sin embargo, en la edición que hacen y que se ve en el documental, se junta un pedazo que, póngale usted, va en el minuto 20, y luego le pegan un pedazo, otro del discurso que va en el minuto 50 del discurso de Donald Trump y termina diciendo entonces vamos a marchar hacia el Capitolio, ahí se corta y se le pega el otro fragmento del discurso y estaré allí con ustedes y lucharemos con todas nuestras fuerzas. Entonces esto por supuesto generó revuelo en la Casa Blanca. Ya Donald Trump ayer salió a decir que altos cargos de la BBC, incluido el director, son despedidos porque los sorprendieron manipulando su excelente y entre comillas pone el perfecto discurso del 6 de enero. Gracias a The Telegraph por desenmascarar a estos periodistas corruptos. Son personas muy deshonestas que intentaron influir en las elecciones presidenciales. Por si fuera poco, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro principal aliado. Qué terrible para la democracia. Y de hecho hay noticia de última hora que tiene que ver con ese caso y es que el presidente Donald Trump acaba de enviar una carta a la BBC amenazando con acciones legales precisamente por esto. Por esto, Jennifer, que nos está contando Lucas y que claramente pues es una noticia mundial alrededor del periodismo porque la BBC se ha sido uno de esos referentes de cómo se puede hacer periodismo financiado públicamente sin que tenga algún tipo de sesgo político. Aquí lo que dice Trump es que están acusando a la BBC de tener un sesgo político en su contra, sin embargo, quienes renunciaron dicen no, hay errores que se cometen, pero nosotros somos una cabeza de un grupo de periodistas que han hecho su trabajo históricamente muy bien y sin ningún tipo de sesgo. Pues Camila, es que es un medio público, como usted lo dice, que ha logrado sortear los intereses de los gobiernos de turno, por eso pues genera tanto impacto esta noticia, pero ¿sabe qué? Entendiendo la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y nosotros como periodistas, pues a mí sí me llama mucho la atención que seamos tan rigurosos con un medio de comunicación por una edición que se hace malintencionada según el presidente Donald Trump, cuando él publica una y otra vez videos, por ejemplo, generados con inteligencia artificial o noticias falsas como él las ha denunciado. Estaba mirando un reporte justamente del The New York Times y decía que desde 2022 el presidente Donald Trump ha hecho 62 publicaciones de videos generados con inteligencia artificial, todos con información falsa y 14 de ellos van dedicados a sus oponentes políticos. No sé si podríamos poner algunos de esos que logré sacar que generalmente pone The New York Times. Uno de ellos, por ejemplo, se ve al presidente Barack Obama, están sentados los dos, Trump y Obama, en el Salón Oval y de repente pues llega el FBI y se lleva a Barack Obama a la cárcel y pues en el desarrollo del video se ve luego tras los barrotes. Luego hay una imagen en donde habla como el grupo de los sombríos, se podría traducir de esa manera, en donde se ve con ropa de presidiarios a los grupos, a los personajes que son oponentes políticos ahí. Nuevamente aparece ahí el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, aparece James Comey, en fin, gente que no le cae bien al presidente de los Estados Unidos, y uno entiende pues que muchas personas comprenden que estos son imágenes falsas hechas con inteligencia artificial, otros pueden no entenderlo bien y tomarlo como una verdad absoluta, pero pues sí llama la atención que en este mundo que estamos tan moderno, donde llegó la inteligencia artificial, seamos tan extremadamente
supremamente rigurosos con lo que se hace en un medio de comunicación, en donde se nos exige, por ejemplo, rectificar, pero que en la vida real a los personajes, a los políticos, a los presidentes, se les pase este tipo de publicaciones que hacen constantemente, siendo que tienen tanto poder en su electorado, en su ciudadanía e incluso fuera de ello, como en el caso del presidente Trump. Sí, a mí me llama la atención de este caso, pues que todo se descubre. Primero, pues hay que decirlo, The Daily Telegraph es, digamos, el periódico conservador más famoso de Gran Bretaña. Y esto que obtienen es una filtración de Michael Prescott, que fue asesor editorial de la BBC. Entonces, ese tipo de filtraciones, yo quisiera concentrarme en esas filtraciones. Y lo digo porque en Colombia, por ejemplo, se ha discutido últimamente el presentar o el declarar lo que se habla en los consejos editoriales. Y los consejos editoriales son una caja negra, o sea, eso es absolutamente sellado, eso no puede salir del consejo editorial, y esta filtración me parece supremamente delicada. De los contenidos que estamos hablando, por lo que se dio esta renuncia pues de la cabeza y la directora de noticias, hay dos programas en particular, uno que había sido criticado por un tiempo muy largo, que es un programa que se llama Panorama, y el otro fue por es un documental que se llamaba Trump, una segunda oportunidad. Entonces esos son como los dos contenidos principales, y evidentemente en uno de los dos pues había una edición en que se juntaban partes del discurso pues que no correspondían, no correspondían exactamente lo que había querido decir Donald Trump, pero también hay que mirar el fondo de esto, y es la filtración de los consejos editoriales, que me parece una cosa delicadísima. No, pero mire, a mí sí me parece extremadamente grave lo ocurrido. No es que uno sea riguroso, ni mucho menos, cuando se trata de Trump. Es que en este ejercicio periodístico hay que obrar siempre de muy buena fe, de buena fe. Y lo que queda en evidencia no solamente fue que la edición fue torpe, fue una edición de las palabras de Trump torpe, sino que deja traslucir allí que habrían actuado de muy mala fe quienes editaron y quienes fueron despedidos de la BBC por haber hecho esto. Es que es grave. Es gravísimo alterar, manipular una frase de cualquier persona, candidato presidencial o presidente de la República, o de cualquier persona. Esto que quedó en evidencia y que le costó el puesto a estas personas es muy grave en el ejercicio periodístico. Uno en la edición, claro, obviamente que una frase que se demora un minuto hay que editarla en 30 segundos, pero uno lo que no puede alterar es el sentido de la frase. Y aquí alteraron completamente el sentido de la frase. Apareció el señor Trump diciendo algo que no había dicho. Y eso sí que es grave. Ahora, que el señor Trump acostumbra a utilizar videos, eso es otro asunto. Pero me refiero al rigor con el que uno actúa desde un medio de comunicación, y mucho más si es un medio de comunicación público, pagado con los impuestos de los colombianos, o en este caso de la gente del Reino Unido. Es decir, es grave en Colombia que un medio público haga lo mismo. Cualquiera, RTBC, cualquiera, que manipule, por ejemplo, una información y termine publicando lo que no se quiso decir. Esto es gravísimo. Es muy Estamos grave. Hablando de la manipulación de la información, que es un bien sagrado. Pero Yo sí por creo eso, que es muy grave. por eso, Oscar, vale la pena el punto que plantea Jennifer, y es: esto se hace, yo no voy a exculpar a la BBC ni mucho menos, pero se hace contra un presidente que ha utilizado la inteligencia artificial para hacer montajes de sus contrincantes políticos, y los veíamos quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y a través de Ditu, veían las imágenes de esos montajes que se han hecho utilizando la inteligencia artificial por parte del propio presidente Donald Trump, en donde él ha acudido a esas prácticas. No quiere decir que un medio tan respetado como la BBC, un medio público, deba acudir a hacer manipulación de contenido. Sin embargo, pues sí queda obviamente la pregunta de esos reclamos del presidente norteamericano cuando él ha utilizado esas estrategias. Y yo no sé, hay un documental que se lanzó, Jennifer, el año pasado, que yo lo vi este año, y es The Apprentice, que es sobre Donald Trump, que es la vida de Roy Cohn y cómo el abogado Roy Cohn influenció y ayudó a Donald Trump. Y Roy Cohn, una de sus premisas básicas era: mire, usted diga mentiras, usted se sostiene hasta el final en que eso es verdad.
y no le importa, y así le demuestren que es mentira, usted siga diciendo que es cierto, que es uno de esos puntos básicos que aprendió el presidente norteamericano según esa película The Apprentice, basada en los primeros años de Donald Trump. Sí, Camila, y es que le ha funcionado, es decir, la manera en que se publica, que ha publicado constantemente el presidente Trump, se ha copiado por otros presidentes y por otros mandatarios y está destinado, porque tiene todo para que sea así, a viralizarse. Entonces, unos, por ejemplo, entre más ridícula la imagen o el video, más se comparte. ¿Por qué? Pues porque unos se divierten porque lo ven como un chiste, otros se indignan porque realmente dicen que este es este mensaje que está dando este señor como presidente y la comparten. Entonces, por eso es un mensaje que sea verdad o sea mentira, como usted bien lo dice, pues se tiende a viralizar, a llegar a más personas y por eso pues de una u otra forma es más peligroso. Y acá pues obviamente quiero hacer el subrayar que no es que se esté justificando las malas prácticas del periodismo, ni mucho menos, eso es impensable, pues al menos desde mi punto de vista como periodista. Lo que estoy diciendo es que hasta dónde vamos a dejar de regular también lo que se hace a través de redes sociales o inteligencia artificial. O, por ejemplo, cuando a nosotros nos piden rectificar, Camila, como medio de comunicación o como periodistas, por ejemplo, el presidente Petro se le ha pedido rectificar una y otra vez cuando lanza mensajes que no son verdad a través de sus redes sociales, y de una u otra forma él no ha respetado esas decisiones de la justicia que le obligan a rectificar. Entonces estamos como en una serie de desbalanza, cuando ahora los que tenemos el poder de la información, por decirlo de alguna manera, no somos únicamente los periodistas como era hace 2 décadas. Ahora pues todo el mundo tiene acceso a las redes, a publicar, a hacer en vivos, etcétera, etcétera. Pues hablando precisamente de montajes, hablando de fotografías creadas con inteligencia artificial, la noticia este fin de semana la reveló la revista Cambio. Y en esa portada de la revista Cambio aparece esta imagen. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo la pueden ver. Y es esta fotografía que se tomó el 21 de octubre en el Salón Oval de la Casa Blanca durante una reunión